saludo con la paz del Señor. Qué tiempo maravilloso estamos pasando en la presencia de nuestro Dios. Yo creo que Él está feliz de escuchar ese tiempo de alabanza, de adoración, de reconocimiento a nuestro Dios por su grandeza, su amor, su provisión. Saben que estamos con mi esposa viendo una serie en televisión. Es raro que nosotros miremos series en la televisión, pero estamos viendo una que se llama A Cadena Perpetua. Y nos gusta porque es de la vida real, nos gusta ese tipo de película o de series. Y bueno, es de la vida de una persona que injustamente fue llevada a la cárcel, le condenaron a cadena perpetua y siendo inocente. Bueno, y él sale a defenderse y demás, estudia abogacía en la cárcel y se defiende y logra salir. Pero, ¿saben lo que me llama la atención? Es en el momento de los juicios, en la sala donde se reúnen para escuchar los alegatos, está el fiscal, el abogado, el juez, la reverencia que hay en ese lugar. Me llama mucho la atención. Cuando entra el juez, todos se ponen de pie. Cuando el abogado o el fiscal habla con el juez, no hablan sentados, hablan de pie al juez. Y lo que el juez determina, eso se hace. Esté bien o no esté bien para aquellos que lo están escuchando, ¿no? Y yo decía, ¿cómo nos presentamos delante del Señor, ¿no? Y qué manera tenemos de dirigirnos a Él y el respeto que Él se merece, si lo tenemos en cuenta. Me preguntaba mientras estaba sentado ahí, ¿no? Hay tanta... Él realmente es el Señor de señores y Rey de reyes y, por supuesto, es la persona más maravillosa con la cual podemos relacionarnos. Y qué importante es tener en cuenta la reverencia hacia nuestro Dios. Que Dios nos bendiga y que nos conceda poder ahora crecer a través de su palabra. ¿Cómo les está yendo con los 21 días de victoria sobre el egocentrismo? ¿Está yendo bien? A mí me está yendo re mal, porque me da cada cachetazo del Señor cuando estoy haciendo esto. Siempre aparece algo que veo que tengo que corregir. Qué bueno que es el Señor. Pero bueno, también, sí, nos va bien, porque Él nos está transformando, nos está cambiando, está obrando en la iglesia, ¿verdad? Para ser mejores hijos suyos y de esa manera entender más al Señor. Yo hoy quería hablarles acerca de alguna manera siguiendo con este tema, pero dándole por ahí una mirada diferente. Quería utilizar en esta mañana lo que el Señor Jesús nos enseña en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 11, ver qué es lo que nuestro Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos, a la gente que estaba con Él en ese momento, y que por supuesto es una enseñanza actual, es para nosotros, no quedó en la historia, para que nosotros también podamos ver esa obra maravillosa que nuestro Señor Jesucristo tiene para cada uno de sus hijas y sus hijos. Así que vamos a empezar leyendo Mateo 11:25, es una historia, una revelación que Jesucristo le está haciendo a todos aquellos que lo escuchaban y la vamos a estar utilizando para que el Señor hoy nos edifique y nos ayude a entender más a ese Dios maravilloso que tenemos. Empezamos leyendo Mateo 11:25, que dice lo siguiente: en aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad.
Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Amén a su palabra. ¿Cuántas veces hemos leído estos versículos? Sobre todo ese versículo donde el Señor Jesús hace esa invitación a la humanidad entera. En realidad, en este momento Él estaba hablando, ahora vamos a ver en un momento estaba orando al Padre en los primeros 2 versículos, después le está hablando a los discípulos, y en la segunda parte, a partir del versículo 28, está hablándole a todas las personas que lo estaban escuchando. Y qué invitación tan maravillosa hace Jesucristo sobre esa persona que está cansada y agobiada. Jesús se da cuenta que necesitan de Él, y Él les provee esa palabra de aliento donde se presenta como un Dios apacible, humilde de corazón, y les ofrece a estas personas saciedad o calma a su alma. Pero vamos a ver cómo es que Dios va desarrollando, cómo Jesucristo va desarrollando esta enseñanza. Primero leímos que en aquel tiempo, en el tiempo en que Jesús estaba educando y hablando a sus discípulos, enseñándoles acerca de Dios, Él está haciendo una oración al Padre primeramente, que es el versículo 25 y 26. Él dice, te alabo Padre. Él está orando a Dios, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las ha revelado a los que son como niños. ¿Y quiénes eran como niños en ese momento? Los discípulos de Jesucristo, esos 72 hombres que Él había enviado para anunciar que el reino de los cielos se habían acercado. Los discípulos vienen informándole a Jesús qué es lo que había pasado. Y lo que había pasado es que aquello que Jesús les había mandado hacer había sido hecho. ¿Por qué? Porque ellos habían anunciado acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, habían sanado a enfermos, y decía que los demonios se les sujetaban a los discípulos. Y los discípulos estaban felices, estaban contentos, y con alegría le decían esto a Cristo Jesús. Y Jesús también estaba contento, alegre, eufórico, porque veía cómo Él, conociendo a sus discípulos, cómo el poder de Dios se había manifestado sobre estos 72 hombres que Dios había mandado, Jesús había mandado a predicar. Era un momento de alegría para el Señor Jesús. Por eso tiene esta oración hacia el Padre y le dice, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, de aquellos que se creen que las saben todas, mandó a niños que son sencillos, simples, fáciles de expresarse, de entender, y personas que no estaban todavía preparadas para hacer la obra que Jesús los estaba llevando a hacer, del todo preparadas. Pero Jesucristo ve ahí cómo el poder de Dios se manifiesta a través de ellos. Y Jesús está feliz. Pero a mí me encanta una observación que Jesús le hace a los discípulos. Fíjense, porque Jesús le dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahí estaba la manifestación poderosa de Dios viéndose, y Jesús la veía como un rayo que caía, Satanás cayendo al piso. Se les ha dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, nada les hará daño. Eso nos lo está diciendo Jesús a nosotros, pero después hace una acotación que tanto me ayudó a mí en la vida cristiana. Dice Lucas
10:20, hablando Jesús, sin embargo, le dice a los discípulos, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. ¡Qué bueno eso! ¿Vieron? Porque a veces nosotros nos maravillamos de ver lo que Dios hace, cuando oramos a alguien se sana, cuando vemos que la congregación está queriendo crecer, queriendo avanzar y hay manifestaciones del Espíritu Santo, pero realmente, hermanos, lo que tiene trascendencia y es algo extraordinario en nuestra vida, por lo cual nos tenemos que alegrar, es porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y el día que nuestro Señor Jesucristo pase lista, allí nuestro nombre estará escrito para la honra y la gloria de Dios y para ver una eternidad con Cristo. Alegres, gozosos, porque estamos con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a Él bendecimos y toda la honra sea para Él. ¡Qué bueno! Y esto me hizo tanto bien, ¿vieron? Porque uno, qué sé yo, inclusive a veces piensa, pucha, estoy pasando un momento difícil, un momento que por ahí quisiera que termine por la situación, pero enseguida viene ese recuerdo de, pero mi nombre está escrito en el cielo, en el libro de la vida. ¿De qué me voy a preocupar? ¿De qué me voy a preocupar? Si yo sé que mi Padre Celestial está esperándome con sus brazos abiertos. Y cuando Jesús habla acerca de que no le dio a conocer esto a los intelectuales, a los entendidos, no es que Jesucristo esté en contra de la intelectualidad o de la capacidad intelectual, pero aquí lo que Dios está haciendo es desechando el orgullo del intelecto. ¿Se dan cuenta? Porque ese orgullo intelectual muchas veces hace, no, yo tanto de esto no necesito. Tanta enseñanza no necesito, yo sé lo que tengo que hacer. Y Jesús está tratando de derribar ese orgullo intelectual y nos está mostrando que es el corazón y no el intelecto el lugar preferido para el Evangelio y para la palabra de Dios. Ahí Jesús está orándole al Padre, hablándole a Él. Y es importante cuando estudiamos la palabra, bueno, ¿a quién le está hablando Jesús o a quién está hablando los apóstoles? ¿A quién le está hablando? Aquí le estaba hablando a Dios, estaba orando con su Padre. Y después parece que Jesús da un giro y le empieza a hablar a los discípulos. Y acá es el versículo 27 donde dice, Jesús le dice a los discípulos, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Y fíjense que esta palabra me ha entregado, si uno va al origen de la palabra, es una palabra temporal. Esto quiere decir que esa entrega, ese depósito de las cosas que hizo Dios sobre Jesucristo son eternas, apuntan a un momento eterno, el pasado, el presente y el futuro. El Padre hizo depositario a Jesucristo de toda autoridad y todo poder sobre todo lo creado. Por eso Jesucristo es el Rey. Por eso Jesucristo acá dice, todo me fue entregado. Y Dios le dio poder y le dio autoridad. Entonces, claro, los discípulos ahí escuchando se dan cuenta de lo que realmente sucedió con ellos. Era Dios obrando a través de estos discípulos. Es Dios obrando a través de tu vida y a través de mi vida. Y aquí Jesús nos declara y reitera que existe una relación única entre Dios Padre y Dios Hijo. Concordancia, hay relación de pleno conocimiento, hay unidad, hay acuerdo de Jesucristo con el Padre. Por eso nosotros podamos confiar en Él. Jesucristo está invitando a los discípulos, está invitando a la gente a venir a Él, pero Él primero les habla de la autoridad, de dónde viene su capacidad para decirle a todas las personas, vengan a mí que yo les voy a traer descanso. No estaba diciéndolo esto un hombre cualquiera, era un hombre, Dios hecho hombre. Y esto, Dios
Jesucristo estaba hablándole a los discípulos para que entiendan quién era el que les estaba invitando a venir a ellos. Dios había depositado toda autoridad y poder sobre todo orden creado y lo había hecho en Jesucristo. Y aquí Jesús trata de reafirmar cuál es la fuente de revelación y capacidad para invitar a los hombres y mujeres a venir a Él y tener descanso. Esta declaración demuestra claramente que Jesucristo es el puente entre el hombre y Dios, entre Dios y el hombre. Jesucristo. No hay otra manera de llegar a que Jesucristo. No hay ninguna persona, ningún hombre, ninguna mujer, ninguna figura, ninguna gestión y ningún otro camino para llegar a Dios, solamente Cristo. Él es el único que nos lleva a Dios. Y esto muchas veces hay situaciones donde pensamos que tenemos que agregarle algo al Evangelio para poder llegar a nuestro Dios. No, imitemos a Jesús, seamos mansos, apacibles y humildes de corazón. Ahí nos damos cuenta que Jesús no era egocéntrico, nos damos cuenta que Él no ponía su yo primero. ¿Por qué? Porque Él era manso y apacible y humilde de corazón. Y después en los versículos 28 y 30, la palabra es para todas las personas. Primero oró con Dios, habló con su Padre, después habló con los discípulos y ahora Jesús está hablándole a las personas e invita a todos sus seguidores porque Él tiene poder divino y una autoridad única para tratar con el corazón del hombre y de la mujer. Él es el único depositario de todos los recursos del Dios infinito y por eso puede hacer esa invitación. Vengan a mí, esta oferta especial está hecha para todo ser humano y en ese episodio, en ese momento, Jesucristo estaba dirigiéndose a aquellos que están cansados y agobiados, pero en realidad sabemos que Jesús invita a todos, estén como estemos, nos invita a venir a Él para que podamos tener alivio y paz en nuestros corazones. Y Él no nos va a rechazar. Estamos viviendo un tiempo donde nuestro yo y nuestro ego está siendo confrontado con llevar una vida de humildad y mansedumbre como es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro modelo. Estaba mirando cuántos versículos, no saqué la cuenta, hay que nos dicen, imiten a Jesucristo, que Él sea el modelo de ustedes. Los apóstoles llevaban a sus iglesias y a quienes estaban pastoreando a recordarles que Jesús era el modelo para ellos. Y el ego, el buscar a Dios con nuestros propios medios, nubla la vida espiritual. Y no llegamos a Jesús y andamos a tientas tratando de tener un encuentro con Él. Por eso es que Jesús le dice a los discípulos y los invita a tomar el yugo sobre nosotros, a cargar su yugo sobre nosotros, es decir, colocarnos bajo sumisión a nuestro Señor Jesucristo. Y una pregunta que podemos hacernos y tenemos que responder acá es ¿qué significa el yugo de Jesús? Yo desde que empecé a escuchar acerca de estos versículos, acerca de la palabra de Dios, me acuerdo que el ejemplo era el yugo, ese trozo de madera o listón que se sujeta a los cuellos de dos bueyes y van juntos arando, ese yugo. Pero si analizamos esto y pensamos de esa manera que Jesucristo va al costado mío y Jesucristo empuja y yo empujo para ir adelante en la vida, no es lo que realmente Jesucristo quiso decir. Él dice que carguemos con su yugo y aprendamos de Él. Hay que cargar el yugo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Esto significa que seamos alumnos de Jesús.
que nosotros seamos discípulos de Jesús, que estemos comprometidos con Él. Realmente lo que nos está diciendo, no que nos coloquemos al lado de Jesús, sino que al colocarnos el yugo de Jesús sobre nosotros, es que Jesús entra en nosotros como entró el día que conocimos a Jesús, y a través de nosotros Él empuja en la vida, nos lleva adelante, aliviando la carga de cada uno de nosotros. ¿Se entiende esto? Es Él el que está en nosotros, trabajando en nuestra vida para aliviar este andar que tenemos, que tantas veces se nos puede llegar a ser difícil. El yugo de nuestro Señor requiere compromiso con el Maestro, que es nuestro Señor Jesús. Requiere de instrucción. Él dice que nos quiere enseñar en esta palabra para que nosotros podamos tener la instrucción del Maestro, del que sabe y nos enseña a seguir adelante. Este yugo del cual Jesucristo habla requiere disciplina. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer lo que Él quiere. No escuché amén, pero tenemos que hacer lo que Él quiere. Es así. Y por último está el yugo del propósito. Estamos ligados a su voluntad y al propósito que Dios nos plantea. Sabe que en la medida que nosotros vayamos matando ese yo, aniquilándolo de nuestras vidas, ¿cómo vemos que este yugo se va alivianando en nosotros? Porque la palabra de Dios nos dice claramente que no es una carga para cada uno esto, llevarlo adelante, y lo vamos a ver en un ratito. Ahora, con este planteo que Jesús hace, ¿a quiénes está convocando Jesús? Miremos esto un poquito. Está convocando a 3 tipos de personas o actitudes que nosotros vemos y vivimos frente a la vida. Fíjense, está convocando Jesús a aquellos que han perdido por momento la visión de la meta en sus vidas. Algo lo distrajo, algo los hizo cambiar de rumbo, de opinión, algo pasó y por un momento perdimos la visión que teníamos de la vida. Está también convocando a aquellos que son indiferentes a la meta de sus vidas. Es increíble, pero hay personas que realmente no tienen metas en la vida. Viven porque sí. Dejan que cada día venga y presente sus situaciones y la viven como pueden, sin metas, no se preparan, no estudian, no trabajan, no respetan a sus padres, no respetan a las autoridades, no tienen un objetivo sobre el cual se tienen que enfocar. Y viven la vida. Tienen hijos, hijas, y ahí andan. Y por último están aquellos que han elegido una meta equivocada para sus vidas y van de fracaso en fracaso. A estos 3 actitudes frente a la vida son a quienes Jesucristo se está refiriendo. ¿Y cómo describe Jesús a los que está convocando? Se trata de los que están cansados. Y esto sugiere, hermanos, de que ese día a día, ese trabajo, esa labor, esa actividad, ese cuidado de nuestra familia, el trabajo que a veces el sueldo no alcanza, eso cansa, eso agobia, eso trae, como dice la palabra aquí, trae frustración y la labor se torna pesada. Y Jesucristo estaba viendo en estas personas esto. ¿Y esto qué trae? Agobio. Y esto deriva después en angustia, en desaliento. Y Jesús estaba viendo todo eso en estas personas. Y seguramente podemos estar pasando nosotros por alguna situación de esta índole. Muchas veces nos cuesta
cuando hay un trabajo que no nos gusta realizarlo. ¿No les ha pasado? Yo fui mozo en un restaurante, limpié baños en iglesias, cuidé coches, no era trapito, los cuidé en una campaña evangelística y que mucho por ahí no nos gusta. Pero esto puede traer agobio a uno, decir, ¿cuándo podré hacer algo que realmente me gusta? ¿Cuál es la situación de los convocados por el Señor Jesús? Son aquellos que por su situación han quedado esparcidos a lo largo de la carretera de la vida. Personas que tomaron malas decisiones se involucran con la droga, con el alcoholismo. Personas que están deprimidas, tristes, en soledad. Yo me acuerdo que en una época teníamos en la iglesia, hace muchos años atrás, un número telefónico abierto 24 horas para que quien necesitara llamar a alguien que le dé alguna palabra, tuviera la oportunidad de poder hablar. Y la mayoría de las personas que nos llamaban eran porque sufrían de soledad. Estaban solas, pasaban el día y no había ningún alivio o descanso o algo que las pudiera acompañar y nos llamaban a nosotros. Me acuerdo una mujer que la fuimos a ver acá cerca de 1:60. Estaba por ahí abandonada por sus hijos, por ahí hay maltrato y a esas personas Jesucristo en ese momento y ahora les está hablando. Y vemos cómo hay personas que terminan exhaustos en esta carrera de la vida. Y Jesús quiere eliminar todo eso. Quiere erradicarlo. Qué bueno que Jesús hizo esa invitación y esa misma invitación nos la está haciendo a nosotros hoy día. Vení a mí, dice Jesús. Vení a mí, vengan a mí, porque a Cristo tengo que reconocer y darle cuenta de que estoy cansado y reconocer que necesito ayuda, que no puedo lidiar con mí mismo. Cristo es el único que puede ponerle sentido a la vida y ponerle placer a la vida, aunque crean aquellos que ir a la iglesia es aburrido. Para mí no hay nada más apasionante que saber que me voy a encontrar con mis hermanos. Me encanta estar acá, me encanta poder predicar, me encanta mi profesión. Ustedes saben que yo soy doctor en química y soy exitoso en mi carrera, porque me lo han dicho. Pero es esto lo que me apasiona, hermanos, estar acá con ustedes, hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que Dios ofrece? ¿Qué obtenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo? Él dice, encontrarán descanso para su alma. Miren qué extraordinario es esto. ¿Cuántos andan abatidos, despreciados, angustiados, tristes, sin rumbo? Y Jesucristo le dice, van a tener descanso en el alma porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. ¿Qué quiere decir que el yugo sea suave? ¿Qué está tratando de transmitir Jesucristo? Quiere decir que no nos aprieta en el cuello para que llevemos el yugo que Él quiere que llevemos, ni tampoco Él pone sobrecarga en nuestro corazón. Porque Él está dentro nuestro, avanzando junto con nosotros y ayudándonos. Así que como Jesús pide mucho, también nos va a dar mucho y mucho más. Es así. Él nos pide toda nuestra vida para devolvernos nuestra vida en abundancia y para que la podamos disfrutar. ¿Por qué Jesús dice de sí mismo que es manso y humilde de corazón? Porque Él es nuestro modelo de humildad. Ser manso y apacible exige forjar un ambiente de paz,
de bienestar y de tranquilidad. Ahí Jesús nos está enseñando que no tenemos que sembrar conflicto, no tenemos que buscar pelea, no tenemos que estar en ambientes hostiles, no tenemos que provocar situaciones que después nos vamos a arrepentir. Lo que Jesús acá nos está diciendo es que seamos personas que forjemos un ambiente de paz donde quiera que estemos, de tranquilidad, de provecho. Y ser humilde es reconocer nuestra verdad. Es decir, yo sé que tengo virtudes y tengo falencias. Y tengo que ser hábil, tengo que ser capaz, guiado por el Espíritu Santo, a reconocer mis virtudes, utilizarlas para bien, y aquello que son defectos y falencias, bajo la dirección del Espíritu Santo, corregirlas. Y de esa manera voy a poder hacer un hombre de paz, una mujer de paz. La clave para librarnos de todas nuestras cargas nos la da el mismo Jesucristo. Aprendan de mí, dice, soy manso y humilde de corazón. Y vamos a encontrar descanso en Él. Solo con la humildad podemos decir, Señor, ya no puedo más, te necesito, la carga es pesada, ayúdame, ayúdame. Y hermanos, esto es todos los días, porque todos los días tenemos que enfrentar desafíos, pequeños o grandes, los tenemos que enfrentar. Hermanos, para ser humildes de corazón, mansos y apacibles, es difícil porque estamos llenos de soberbia y llenos de vanidad. A través del tiempo Dios va cambiando eso, pero puede ser que todavía ese vestigio de soberbia, ese vestigio de vanidad esté ahí obrando. Y para caminar en humildad, en mansedumbre, como nos propone el Señor Jesucristo, tenemos que entender que la mansedumbre y la humildad no viene de afuera, sino que viene del interior del corazón de cada uno de nosotros. Buscarla afuera, no sé, sería tener un buen pasar económico, comprar todo lo que pueda, cambiar el celular cada vez que viene nuevo, cambiar de esposa a cada rato, vivir lejos de la suegra, no sé. Pero debe ser del corazón. Jesús nos enseña claramente, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Acá no importa si tenemos buena condición económica o somos pobres. Pueden haber pobres que son soberbios y ricos que son humildes. Es cuestión del corazón y esto es lo que el Señor nos quiere dar a entender. No confundamos la humildad con alguien que vive en una condición económica o social humilde. No, porque hay humildes que son realmente personas que tienen el corazón lleno de soberbia. Por eso Jesucristo nos habla de tratar el corazón y que sea un corazón humilde delante de Él y delante de las personas. Punto 2. Tenemos que reconocer nuestra necesidad del poder de la ayuda de nuestro Dios. Y yo creo que ahora que estamos haciendo este tiempo de revisar nuestro ser interior, estamos calibrándonos y puliéndonos para realmente estar y buscar la ayuda de nuestro Dios por encima de cualquier otra cosa. Y tercero, significa reconocer que hay otras personas que nos pueden dar buenos consejos. Para los hijos están los padres, están los maestros, los pastores. Y hay hermanos que realmente están en condiciones y son personas que
muchas veces pueden ayudarnos y las despreciamos o las ignoramos o no las tenemos en cuenta. Pero hay personas, según nos enseña la Biblia en Filipenses 2:3, que nos pueden ayudar y nos pueden aliviar la carga y llegar a entender cosas que no podemos entender. Y por último, el manso y humilde de corazón significa que puede aprender a pasar por alto las ofensas. Las ofensas. Dios es compasivo con nosotros, ¿verdad? Él muchas veces tolera nuestros errores, ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos que hacer lo mismo con nosotros, con nuestros hermanos y con nuestra familia. Mansedumbre significa fuerza bajo dominio o fuerza bajo control. Eso es mansedumbre. Que podemos controlar las situaciones que por algún motivo nos ofenden. Ahí salimos a controlarnos y a tratar de ver por qué hay esa ofensa, por qué estamos escuchando lo que estamos escuchando y tratar de entender y suavizar y resolver las cosas que muchas veces tienden a dañarnos. La mansedumbre es la clave para frenar los pleitos, para detener las contiendas en nuestra vida. Ahí pueden leer Eclesiastés capítulo 10, versículo 4. Así que pidámosles, hermanos, al Espíritu Santo que realmente nos dé ese corazón manso, apacible y humilde como el de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a tomar la cena y saben que Jesucristo es la expresión perfecta de humildad. Fíjense, su ego, su yo, su vida egocéntrica estaba verdaderamente muerta en él, inoperante. De no ser así, él no se había presentado en Jerusalén para entregar su cuerpo en sacrificio y ofrecer ese joven hombre, ofrecer su vida muriendo en una cruz por toda la humanidad. No lo habría hecho. Pero como él no se guardó nada y lo dio todo, vino a servir, vino a cumplir con el Padre, con los planes de su Padre Celestial, nuestro Padre. Él es el perfecto símbolo de humildad. Por eso Jesucristo, uno de los nombres que tiene Jesucristo es el Cordero de Dios. Y ahí en ese animalito está simbolizado a Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Cordero es manso, es apacible, es dócil, es tierno, es hermoso y es perfecto. Y saben que la hora en la cual Jesucristo murió en esa cruz era la misma hora en que los judíos durante cientos de años sacrificaban al segundo cordero del día, uno a la mañana y otro a la tarde, y el que sacrificaban a la tarde lo hacían exactamente a la hora que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Esos corderitos iban preparando al pueblo judío para la venida de Cristo y para que entiendan que la última muerte sacrificial era la de nuestro Señor Jesucristo para toda la humanidad y por la eternidad. Por eso nuestro Señor tiene que ser ese modelo de humildad y de mansedumbre de corazón. Y esto lo tenemos que clamar y pedírselo a Dios, porque en cualquier momento puede salir ese yo que quiere empezar a dominar nuestra vida, nuestra situación, nuestra conducta, nuestros hábitos, nuestra manera de vivir. Pero le damos gracias a Dios por su enseñanza. Le damos gracias a Dios porque Él tiene un corazón humilde y ese corazón nos lo ha colocado en nuestro corazón. Y tenemos el Espíritu Santo de Jesucristo en nosotros, que es quien nos ayuda a avanzar en la vida. Ponete de pie, por favor, un momento.
Nos queremos preparar para el momento de la cena. Cerrá tus ojos delante del Señor. Preséntate ahí delante del Señor Jesús. Hacelo. Tal vez estás pasando por un momento como Jesús describe en su palabra u otro, cansancio, agobio, fatiga. Y el Señor Jesús te invita a ir a Él, responder a su invitación. Hacé tu propia oración. Habla con el Señor Jesús. Pedile que Él renueve tus fuerzas para seguir con este proceso en el cual estamos conquistando nuestro egocentrismo con una vida de mansedumbre y humildad. Para que Dios te dé fuerzas a poderte organizar y seguir invirtiendo tiempo en las cosas del Señor a través de en este tiempo este manual, esta guía que estamos utilizando que nos ayuda a conocer nuestro ser interior, a revisarlo. Cada vez que nos acercamos a la mesa del Señor, la mesa que Él nos preparó para recordar su muerte en la cruz, con los símbolos del pan y su sangre. Pedile al Espíritu Santo de Dios que te dé y que edifique tu corazón con humildad, entendiendo que necesitas de Cristo Jesús. Entendiendo que solo no podés, ni aun lo más simple de las cosas que hacemos en la vida. Necesitamos de Dios. Y no solo hacemos aún lo más simple, guiados por Dios, sino que bajo la llenura del Espíritu Santo. Trabajamos, cocinamos, descansamos, estudiamos. Tenemos nuestro tiempo de esparcimiento y de descanso bajo la llenura del Espíritu Santo. Danos ese corazón, Jesús. Nos rendimos delante tuyo. Reconocemos que necesitamos de ti. Por ahí hemos perdido la visión de la meta que teníamos para nuestra vida, tanto en lo personal como estudiantes, como trabajador, como papá o mamá en la familia, como también ministerialmente. Por ahí podemos perder la visión de lo que Dios nos está pidiendo. Si tenés un don de parte de Dios para que le sirvas en su reino, no lo pierdas de vista a ese don que Dios te ha dado. Si no estás de lleno dedicándote a eso en este tiempo,
tenés que estar preparándote y trabajando para poder desarrollar el don que Dios te ha dado. Sí, Señor. Dios está preparando tu corazón para grandes cosas. Dios está preparando el corazón de esta iglesia como cuerpo de Cristo para grandes cosas. No dejes pasar la invitación de Cristo Jesús. La voz de Cristo sigue invitando al hombre, a la mujer, al joven, al adolescente. Esa invitación: vení a mí con todas tus cargas, tus preocupaciones, tus anhelos, tus sueños, tus planes. Vení a mí, dice Jesús, que yo te daré descanso. Y ese descanso viene en saber que al poner en nuestro Dios, en sus manos, nuestros planes, nuestros deseos, anhelos, proyectos, lo hemos puesto en manos seguras. Y Él nos va a ayudar a llevarlos adelante. Para tener éxito en la vida. Gracias, Señor. Expresale lo que hay en tu corazón al Señor. No sé si por ahí hay tristeza, por ahí hay alegría y gozo. Expresáselo al Señor. Tenemos que también ir a Jesús para decirle de los momentos de gloria y de alegría que hemos tenido, como hicieron los 72, que después de ir a cumplir con la tarea que Jesús les había mandado, vinieron alegres y gozosos a contarle a Jesús lo que había pasado. Vení a mí que yo te haré descansar. Tu alma necesita el descanso divino. Por ahí tuviste que transitar algún proceso de fracaso, de complicaciones. Yo bendigo tu vida, mujer, varón. La bendigo. Mientras estoy hablando me vienen recuerdos de hermanos en Cristo Jesús, de esta congregación y bueno, de otras también. Cómo se han mantenido fieles en medio de la dificultad. Yo quiero que antes de manifestar esa fidelidad en las cosas de Dios, ellos escucharon a Jesucristo decirles: vení a mí, que yo te voy a hacer descansar. Seguro que sí. Los problemas vendrán, las dificultades vendrán. Personas que amamos se irán. Pero ese hombre, esa mujer que acudió a Jesús, a esa invitación que él hizo, fortalecida, va a encarar todo eso de una manera muy diferente, pacífica y tranquila. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos. Queremos ahora examinar nuestro ser interior. Vamos a tomar la cena del Señor. Y aquellos que la vamos a tomar, Señor, queremos hacerlo estando a cuentas contigo. Si hay algo por lo cual ahora te tenés que arrepentir, pedile perdón a Dios.
Arrepentite delante de Él. Decile: Señor, perdóname, me equivoqué. Tenía metas en mi vida y por algún motivo las dejé de lado. Dejé de luchar para cumplir esas metas que me has mostrado. Por ahí tomaste el mal camino, te involucraste con adicciones, con malas conductas, con depresiones que no podías resolver. Pero ahora está Cristo aquí para resolver todo eso en tu vida. Habla con el Señor Jesús. Él te sigue invitando a tener un encuentro contigo. Santo Dios, Santo y amado Espíritu Santo, anhelamos tener el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Anhelamos obedecerte, Padre. El Señor Jesús nos enseña también que cada vez que escuchamos la palabra de Dios solamente y no la ponemos en práctica, nos estamos engañando a nosotros mismos. Por eso pon en práctica lo que Jesús hoy te enseñó. Pongámoslo en práctica. Y Espíritu Santo, te rogamos ahora que estés llenando nuestros corazones. Queremos recibir más de ti, Espíritu Santo. Llénanos ahora. Pedile al Espíritu Santo: lléname. Lléname, Espíritu Santo. Lléname. Siento que el Señor ha hecho un llamado a tu vida que no has atendido. Siento que el Señor ha hecho un llamado a tu vida que no has atendido. Respóndele al Señor Jesús. Respóndele. Por ahí Él te está pidiendo más consagración. Por ahí te está pidiendo más integridad en tu vida. Por ahí te está pidiendo más tiempo de calidad con Él. Por ahí te está pidiendo que ese don que Él te ha dado de don de pastor, don de evangelista, de intercesor, de ayudador, si Dios te llamó para la alabanza y la adoración, también estar atendiendo ese llamado. Anda con tus cargas a Jesús y decirle: Padre, Señor mío, me has dado este don, esta capacidad para servirte y la he descuidado. Vengo a ti, Señor Jesús. Guíame y muéstrame el camino. Y Señor, si hay aquí alguien que aún no te conoce, en el nombre de Jesús, que no salga de este lugar, que no cruce las puertas de este salón sin antes haber entregado su vida a Cristo. Y si hay alguien que tiene que reconciliarse contigo porque caminó lejos de ti habiéndote conocido, que no se vaya de este lugar sin antes reconciliarse contigo, Señor. Por eso te invito a repetir esta oración. Hacelo de corazón. Esta oración se la hacemos a nuestro Dios, no la hacemos por el que está al lado nuestro, que nos puede llegar a escuchar. Orar es hablar con Dios.
y expresarle lo que hay en nuestro corazón. Por eso le decimos a Dios orando: Dios y Padre del cielo y de la tierra, en el nombre de Jesús, acudo a la invitación que Cristo me ha hecho y vengo a ti, porque sé que eres el único camino para llegar a Dios, a través de Jesucristo. Padre, en esta hora te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por todo aquello que he hecho que no te agradó. He estado en falta contigo. Te he hecho a un lado. Pero Señor, hoy quiero atender esa invitación que Cristo me ha hecho. Vengo a ti. Te entrego mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Te ruego que me perdones. Y ayúdame, Señor, a crecer. Ayúdame a conocerte cada día más. Sacia mi alma. Calma mi alma. Dame de tu paz. Y Señor, ayúdame para encarar y llevar adelante los dones que me has dado. Para poder servirte con mis dones, con mis talentos, con las capacidades que me has dado. Quiero honrarte, Señor, y servir y ayudar a quienes no te conocen. Y servir y ayudar también a los que te conocen. Padre, quiero tener el corazón de Cristo, un corazón humilde y un carácter manso para la honra y la gloria de tu nombre. Padre, ayúdame a seguir tus caminos. Ayúdame a seguir tu palabra. Ayúdame con este tiempo de victoria sobre la vida egocéntrica. Anhelo esa victoria. Quiero matar mi yo, mi egocentrismo, todo anularlo en mi vida, para que Cristo siga resplandeciendo en mi vida. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Padre, te doy gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes. Llénanos de tu gracia, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por tu convocatoria. Gracias por esa paz maravillosa que siembras en el corazón de tus hijas y tus hijos. Declaramos que la paz prometida de nuestro Señor Jesucristo gobierna nuestra mente, gobierna nuestros pensamientos y gobierna nuestra vida. La paz de Cristo lo hace en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén y amén.